Juul markets itself as an alternative to traditional cigarettes, and the e-cigarette giant says its mission is to improve the lives of the world's 1 billion adult smokers. It's not only former smokers that you're converting. There's been a huge surge of high schoolers using e-cigarettes or vaping. Well, the FDA calls it an epidemic. Children's Hospital in Wisconsin is sounding an alarm about serious health problems linked to vaping. You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. En 2018, Juul era una empresa de 38.000 millones de dólares, aclamada como el futuro de la cesación del tabaquismo. Prometía ofrecer a los 1.000 millones de fumadores del mundo una alternativa más segura, libre de los daños de los cigarrillos tradicionales. Pero en 5 años, el valor de Juul se desplomó, cayendo un 95% desde su punto máximo. La misión de la empresa, una vez centrada en la reducción de daños, ahora estaba manchada con una realidad oscura. Millones de adolescentes se habían vuelto adictos a la nicotina. El producto que se suponía iba a salvar vidas había creado inadvertidamente una nueva generación de fumadores. Esta es la apasionante historia de Juul, su ascenso, su caída catastrófica y la controversia que aún persiste. En 2004, Adam Bowen y James Monsees eran solo 2 estudiantes de diseño de Stanford que no podían abandonar sus hábitos de fumar. Fumar estaba prohibido en el campus, lo que los obligaba a salir a escondidas para fumar. Como diseñadores de productos, vieron una oportunidad. Fumar no era solo acerca de la nicotina, era un ritual, una experiencia. ¿Qué pasaría si pudieran preservar esa experiencia mientras eliminaban el daño? Su curiosidad los llevó a algo impactante. Las grandes tabacaleras ya habían estado trabajando en un cigarrillo más seguro. Sin embargo, nunca lo lanzaron. ¿La razón? Admitir una alternativa más segura significaba admitir que los cigarrillos tradicionales eran letales. Decididos a resolver este rompecabezas, Adam y James emprendieron su propio viaje. Si las grandes tabacaleras no introducían un cigarrillo más seguro, ellos lo harían. Fundaron una empresa, Plum, dedicada a crear una alternativa de fumar de alta tecnología. A diferencia de otros cigarrillos electrónicos emergentes, que eran voluminosos y poco atractivos, Adam y James priorizaron un diseño elegante. Sin embargo, su primer producto fue un desastre. Plum era complicado, poco fiable e incluso peligroso. Uno de los prototipos explotó en su oficina. Los fumadores no lo encontraban satisfactorio, y las ventas fracasaron. El fracaso fue devastador, pero los impulsó a empezar de nuevo. Necesitaban un producto más simple y más adictivo. Y así nació Juul. La innovación de Juul radicaba en su uso de sales de nicotina. Los cigarrillos electrónicos tradicionales utilizaban nicotina base libre, que tenía un sabor áspero en altas concentraciones. Sin embargo, las sales de nicotina eran suaves, de acción rápida e increíblemente adictivas. Esto significaba que Juul podía ofrecer una experiencia similar a la de fumar cigarrillos, o incluso más fuerte, sin la amargura. Combinado con un diseño elegante similar a un USB y una variedad de sabores atractivos, Juul rápidamente se destacó. No era solo una alternativa para fumar, era un producto de estilo de vida. Los creadores creían genuinamente que estaban cambiando el mundo para mejor. Lo que no lograron darse cuenta fue cuánto de su audiencia serían adolescentes. La comercialización de Juul se convirtió en su mayor fortaleza y su mayor caída. Para diferenciarse de los cigarrillos tradicionales, Juul se posicionó como un gadget tecnológico moderno y cool. La empresa lanzó su ahora infame campaña Vaporizado, que presentaba a influencers jóvenes y elegantes vapeando Juul en fiestas de moda. El diseño elegante y los sabores frutales no solo atraían a los fumadores adultos, sino también a un público no deseado, los estudiantes de secundaria. De repente, Juul no era solo una herramienta de cesación del tabaquismo, era un símbolo de estatus entre los adolescentes. Las escuelas comenzaron a notar a estudiantes fumando Juul a escondidas en las aulas. Los padres estaban horrorizados. Un producto destinado a como ayudar a dejar de fumar ahora estaba haciendo adictos a los no fumadores a tasas alarmantes. A pesar de las señales de advertencia tempranas, las ventas de Juul se dispararon. Para 2017, era la marca de cigarrillos electrónicos de más rápido crecimiento en el mundo. Las ventas se duplicaban cada 3 meses y pronto controlaba más del 70% del mercado de cigarrillos electrónicos. Pero detrás de bambalinas, los reguladores observaban. La FDA tenía regulaciones estrictas sobre los productos de tabaco, pero Juul había pasado por alto. Debido a que no contenía tabaco real, no estaba sujeto a las mismas restricciones publicitarias.
Esta laguna permitió a Juul comercializar libremente en redes sociales, televisión e incluso sitios web amigables para niños como Nickelodeon. La supervisión no duraría mucho. Se avecinaban problemas. En 2018 comenzó la reacción. Informes surgieron sobre un aumento a nivel de epidemia en el vapeo adolescente. Las escuelas estaban confiscando Juuls en números récord y los estudiantes mostraban signos de adicción. La FDA inició una investigación. Documentos internos de la compañía revelaron lo que muchos sospechaban. Juul había comercializado deliberadamente a los jóvenes. Incluso habían realizado campañas en plataformas centradas en la juventud. La indignación pública fue feroz. Los legisladores pidieron regulación inmediata. Ese mismo año, el gigante del tabaco Altria, la empresa matriz de Marlboro, entró en escena, comprando un 35% de participación en Juul por 12.8 mil millones de dólares. Irónicamente, la compañía creada para derribar a Big Tobacco ahora se había asociado con ella. Para 2019, el éxito de Juul se estaba desmoronando. La FDA anunció nuevas regulaciones dirigidas a los cigarrillos electrónicos y se prohibieron los cartuchos con sabor, el aspecto más atractivo para los usuarios jóvenes. Pero ya era demasiado tarde. Millones de adolescentes ya estaban enganchados a la nicotina. El pánico se instaló cuando surgieron informes de una misteriosa enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo. Los hospitales estaban abrumados con pacientes que experimentaban insuficiencia respiratoria. Aunque más tarde se reveló que estos casos estaban vinculados a vapores de THC del mercado negro, no a Juul, el daño estaba hecho. La confianza pública en el vapeo se desplomó. Juul ahora era el villano, culpado por una crisis de salud nacional. Las ventas se desplomaron y las demandas se acumularon. El Congreso exigió responsabilidad. Los ejecutivos de Juul fueron llamados a testificar ante los legisladores. Un senador famosamente declaró: «Ustedes son comercializadores de veneno, y su objetivo ha sido los jóvenes». La compañía estaba en caída libre. El cofundador James Monsees renunció. Adam Bowen lo siguió poco después. El liderazgo de Juul fue asumido por antiguos ejecutivos de Big Tobacco, exactamente contra lo que los fundadores habían luchado. En 2022, la FDA ordenó la retirada total de Juul del mercado. La compañía apeló, pero el daño estaba hecho. La visión que comenzó en una habitación de dormitorio de Stanford había terminado en desgracia, demandas y miles de millones de dólares en multas. Aunque Juul estaba en declive, surgía una nueva generación de marcas de cigarrillos electrónicos. Compañías como Puff Bar y Elf Bar capitalizaron los errores de Juul, ofreciendo vapes desechables con las mismas fórmulas adictivas, pero evitando el escrutinio regulatorio. El ciclo se repetía. Mientras Juul había sido el rostro del vapeo adolescente, el problema real solo había crecido. La industria de la nicotina había evolucionado una vez más, y los reguladores luchaban por mantener el ritmo. El debate de salud pública continuaba. ¿Eran los vapes una herramienta de reducción de daños para fumadores adultos, o simplemente una nueva forma de volver adictas a las personas? La respuesta seguía siendo esquiva. La historia de Juul es más que un fracaso empresarial. Es un cuento de advertencia de cómo la innovación puede salir terriblemente mal. Comenzó con buenas intenciones, pero esas intenciones se perdieron en las ganancias, el marketing y las consecuencias no deseadas. Mientras algunos exfumadores de cigarrillos realmente se beneficiaron de Juul, millones de adolescentes pagaron el precio. Hoy, el vapeo sigue siendo un tema controvertido, con ambos lados debatiendo ferozmente sus riesgos y beneficios. Una cosa es cierta, la historia tiene una forma de repetirse. En algún lugar otra startup está trabajando en la próxima gran cosa en nicotina. Y al igual que Juul, puede comenzar con buenas intenciones. Pero, ¿dónde terminará? La caída de Juul fue rápida e implacable. La marca alguna vez revolucionaria se había convertido en un cuento de advertencia. A medida que el valor de la compañía se desplomaba, las demandas se acumulaban. Padres, escuelas y funcionarios gubernamentales buscaban justicia por los millones de usuarios jóvenes que sin saberlo se habían vuelto adictos a la nicotina. Mientras los ejecutivos de Juul argumentaban que solo tenían la intención de ayudar a los fumadores adultos, la evidencia en su contra era abrumadora. Sus tácticas de marketing, los sabores y el diseño elegante habían sido indudablemente atractivos para los adolescentes. Con cada demanda y cada represión gubernamental, el control de Juul sobre el mercado se aflojaba. El sueño de reemplazar los cigarrillos se había convertido en una pesadilla. Uno de los golpes finales a Juul llegó cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, publicaron informes condenatorios que vinculaban los cigarrillos electrónicos con lesiones pulmonares graves. Aunque estos casos se atribuyeron en gran parte a cartuchos de
THC falsificados. El daño a la reputación de Juul era irreversible. Muchos usuarios, especialmente adolescentes, temían por su salud. Los padres se apresuraron a buscar ayuda médica para sus hijos. Las escuelas implementaron políticas estrictas contra el vapeo. A los ojos del público, el vapeo había pasado de ser un hábito de moda a una epidemia peligrosa. Aunque su participación de mercado todavía estaba intacta, Juul estaba librando una batalla perdida. El daño estaba hecho. A medida que la indignación pública se intensificaba, Juul hacía intentos desesperados por restaurar su imagen. Retiraron los cartuchos con sabor de los estantes, esperando apaciguar a los reguladores. Lanzaron campañas enfatizando su compromiso con la prevención del uso por menores. Sin embargo, era demasiado poco, demasiado tarde. Su base de clientes principal, los adolescentes que habían quedado enganchados a los sabores de mango, menta y fruta, ya estaba buscando en otra parte. Competidores como Puff Bar capitalizaron este momento, introduciendo vapes desechables con sabores aún más dulces y mayor contenido de nicotina. La caída de Juul no fue solo un momento de rendición de cuentas para la compañía, sino una lección sobre cómo las industrias basadas en la adicción se adaptan a la regulación. Para 2021, Juul había perdido gran parte de su antigua dominancia. La compañía enfrentaba una presión creciente de los reguladores en todo el mundo. Varios países prohibieron completamente los productos de Juul, mientras que otros impusieron restricciones estrictas a las ventas de cigarrillos electrónicos. En los Estados Unidos, los gobiernos estatales comenzaron a implementar sus propias medidas, apretando aún más la cuota de mercado de Juul. Mientras tanto, los expertos en salud seguían debatiendo si los cigarrillos electrónicos eran realmente una alternativa más segura al tabaquismo. Estudios surgieron mostrando que, aunque el vapeo contenía menos carcinógenos que los cigarrillos tradicionales, los efectos a largo plazo seguían siendo desconocidos. Con la opinión pública dividida y los reguladores tomando medidas enérgicas, el futuro de Juul se veía sombrío. A pesar de la controversia, la industria del vapeo seguía prosperando. El surgimiento de vapes desechables y productos de nicotina sintética permitió a las nuevas compañías sortear las regulaciones que habían paralizado a Juul. Estas compañías aprendieron de los errores de Juul, evitando la comercialización directa a los adolescentes, mientras hacían que sus productos fueran igual de atractivos. Mientras Juul se había convertido en el rostro de la crisis de vapeo adolescente, la realidad era que la adicción simplemente había encontrado una nueva forma. El ciclo de dependencia de la nicotina continuaba. La batalla entre reguladores, defensores de la salud pública y compañías de cigarrillos electrónicos estaba lejos de terminar, y la caída de Juul era solo una parte de la historia. Los antiguos ejecutivos de Juul, ahora fuera del centro de atención, reflexionaban sobre su trayectoria. Algunos expresaron arrepentimiento, admitiendo que habían subestimado el atractivo que su producto tendría sobre los no fumadores. Otros seguían a la defensiva, argumentando que su objetivo siempre había sido la reducción de daños. Independientemente de sus opiniones personales, la evidencia era innegable. Juul había dejado una marca indeleble en la salud pública. Si había sido para bien o para mal, seguía siendo un tema de debate. Mientras la compañía misma luchaba por sobrevivir, la industria del vapeo ya me había avanzado más allá de ellos. La demanda de productos de nicotina seguía siendo fuerte, y donde había demanda, siempre habría oferta. Incluso mientras Juul enfrentaba su ocaso, su influencia era innegable. La compañía había transformado la industria de la nicotina de formas que nadie había esperado. Big Tobacco, alguna vez amenazado por el ascenso de Juul, se había adaptado, invirtiendo fuertemente en tecnología de cigarrillos electrónicos. Mientras tanto, las organizaciones de salud pública se apresuraban a abordar la crisis de adicción juvenil. Las escuelas introdujeron programas de educación antivapeo más agresivos. Los padres se volvieron más vigilantes. A pesar de todos estos esfuerzos, el vapeo entre los jóvenes seguía siendo generalizado. El debate sobre si Juul había hecho más daño que bien continuaba. Independientemente de la respuesta, el mundo del consumo de nicotina había cambiado para siempre, y no había vuelta atrás. A medida que los reguladores endurecían las restricciones, surgían nuevas lagunas. La nicotina sintética, desarrollada para eludir las regulaciones de la FDA, se convirtió en lo siguiente más importante. Las compañías que habían aprendido de los errores de Juul comercializaban sus productos de manera más discreta, evitando el escrutinio que Juul había enfrentado. Mientras tanto, las compañías tabacaleras, en lugar de ser derrotadas, habían evolucionado. Ahora controlaban gran parte del mercado de cigarrillos electrónicos, asegurando que la adicción a la nicotina siguiera siendo rentable. En este paisaje en evolución,
La caída de Juul servía tanto de advertencia como de modelo a seguir. Los innovadores vieron lo que había salido mal, pero también lo que había funcionado. El ciclo de adicción y beneficio corporativo continuaba, reformado pero nunca realmente roto. Para 2023, la presencia de Juul en el mercado había desaparecido. La marca que alguna vez dominó la conversación sobre los cigarrillos electrónicos, ahora era un cuento de advertencia, estudiado en escuelas de negocios y cursos de salud pública por igual. Mientras algunos ex-usuarios lograron dejar la nicotina, otros habían pasado a productos nuevos, aún más potentes. La industria del vapeo seguía siendo lucrativa, adaptándose con cada nueva regulación. Para los defensores de la salud pública, la lucha contra la adicción a la nicotina solo se había vuelto más compleja. Y para aquellos que habían construido Juul, la historia había tomado un giro amargo. Su legado ya no era sobre innovación, sino sobre consecuencias no deseadas. La pregunta que queda no es si Juul hará un regreso, sino qué sigue. La batalla sobre la adicción a la nicotina está en curso. Surgirán nuevas compañías, aparecerán nuevos productos y nuevas generaciones serán introducidas al vapeo. La crisis de salud pública que Juul tanto creó como expuso está lejos de terminar. Las lecciones aprendidas del ascenso y la caída de Juul moldearán futuras regulaciones y estrategias corporativas. Pero una cosa está clara. La historia tiene una forma de repetirse. En algún lugar, en este momento, se está diseñando un nuevo producto de nicotina. Y el ciclo comienza de nuevo. A medida que Juul se desvanecía en el fondo, el paisaje de los cigarrillos electrónicos seguía evolucionando. Mientras los reguladores apretaban las restricciones sobre los cartuchos con sabor, la industria respondía con productos innovadores que eludían las restricciones. Vapes desechables con concentraciones más altas de nicotina inundaban el mercado, capturando la audiencia joven que Juul había dejado atrás. Las compañías detrás de estos productos entendían las lagunas en el sistema y las explotaban. Este cambio ilustraba el juego del gato y el ratón en curso entre reguladores y la industria de la nicotina. Cada vez que se imponía una restricción, surgía una nueva solución. La batalla contra la adicción a la nicotina demostraba ser mucho más complicada que simplemente prohibir Juul. Los defensores de la salud pública redoblaron sus esfuerzos, lanzando campañas antivapeo generalizadas dirigidas a usuarios jóvenes. Las escuelas intensificaron sus programas de educación, advirtiendo a los estudiantes sobre los peligros de la adicción a la nicotina. El gobierno asignó más recursos para investigación e intervención. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el uso de nicotina entre los adolescentes persistía. Muchos usuarios jóvenes, ya adictos, encontraban formas de obtener vapes a pesar de las nuevas restricciones. La demanda seguía ahí, y donde había demanda, seguía el suministro. La realidad era clara. La regulación por sí sola no podía frenar el problema. Se necesitaban educación, aplicación y mejores alternativas para combatir realmente la creciente crisis. Para Juul, los años de controversia habían pasado factura. La compañía, alguna vez valorada en casi 40.000 millones de dólares, ahora era solo una sombra de su antiguo yo. Su cuota de mercado se había erosionado, su reputación estaba manchada y su liderazgo había sido renovado. Las demandas seguían drenando las finanzas de la compañía, obligándolos a reducir operaciones y despedir empleados. Mientras que Juul todavía existía en alguna forma, ya no era la fuerza dominante que alguna vez fue. Los días de ser la compañía de cigarrillos electrónicos de más rápido crecimiento en la historia habían terminado. Ahora era solo otro nombre en una industria que cambiaba rápidamente. Mientras tanto, la industria tabacalera se había adaptado una vez más. Big Tobacco, que alguna vez vio a Juul como una amenaza, ahora dominaba el mercado de cigarrillos electrónicos. Compañías como Altria y Philip Morris International invirtieron miles de millones en desarrollar sus propios dispositivos de vapeo. Aseguraron controlar tanto los cigarrillos tradicionales como las nuevas alternativas de nicotina. La misma industria que Juul había buscado interrumpir, en cambio, la había absorbido y sobrevivido. Este desarrollo reforzaba una vieja verdad. Cuando se trata de sustancias adictivas, las grandes corporaciones siempre encuentran una manera de seguir siendo rentables. Juul había sido simplemente un escalón en la evolución continua de Big Tobacco. El debate sobre el papel del vapeo en la salud pública continuaba ardiendo. Algunos argumentaban que Juul había proporcionado a los fumadores una alternativa menos dañina, potencialmente salvando vidas. Otros sostenían que había alimentado una epidemia completamente nueva de adicción a la nicotina, especialmente entre los jóvenes. Los hallazgos de investigación eran mixtos. Aunque el vapeo era innegablemente menos dañino que fumar tradicionalmente, los efectos a largo plazo seguían siendo inciertos.
Estudios mostraban vínculos entre el uso de nicotina y el deterioro cognitivo en adolescentes. La conversación ya no era solo sobre Juul, era sobre las implicaciones más amplias del vapeo en general. Los formuladores de políticas luchaban por encontrar un equilibrio entre la reducción de daños y la prevención. Aunque la presencia de Juul se había desvanecido, su impacto perduraba. El ascenso y caída de la compañía se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, ilustrando cómo la innovación, la regulación y la salud pública se cruzan. Servía como una advertencia para futuros empresarios sobre las consecuencias del marketing agresivo y la expansión descontrolada. Sin embargo, también destacaba los desafíos de regular un producto adictivo. Mientras que Juul podría haber perdido su lugar en la cima, la industria más amplia seguía prosperando. Las lecciones aprendidas de los errores de Juul moldearían futuras discusiones sobre políticas de nicotina, ética de marketing y responsabilidad corporativa durante años venideros. A medida que nuevos productos de vapeo entraban al mercado, los consumidores se volvían más astutos. Muchos ahora eran conscientes de los riesgos asociados con la adicción a la nicotina, pero la demanda persistía. Para algunos, el vapeo era una herramienta para dejar de fumar. Para otros, era solo otro hábito. La división generacional en las actitudes hacia el vapeo se hacía más evidente. Los fumadores mayores lo veían como una alternativa más saludable, mientras que los usuarios más jóvenes lo veían como una tendencia social. Esta división hacía aún más difícil para los reguladores implementar políticas efectivas. El paisaje del consumo de nicotina había cambiado permanentemente, y no había una manera fácil de deshacerlo. Para los funcionarios de salud pública, el futuro seguía siendo incierto. La atención se había desplazado de apuntar a compañías individuales a abordar el problema más amplio de la adicción a la nicotina. Los gobiernos exploraban nuevas estrategias, desde impuestos más altos en productos de vapeo hasta leyes de verificación de edad más estrictas. Algunos países implementaron prohibiciones totales en cigarrillos electrónicos con sabor, mientras que otros promovieron estrategias de reducción de daños. La efectividad de estas políticas variaba, pero una cosa estaba clara: el vapeo no desaparecería pronto. Si Juul había iniciado una crisis de salud pública o simplemente había expuesto un problema existente, seguía siendo un tema de debate. De cualquier manera, la conversación en torno a la nicotina se había vuelto más compleja que nunca. A medida que pasaban los años, el legado de Juul seguía siendo controvertido. Para algunos, era una fuerza disruptiva que había cambiado la industria de la nicotina para mejor. Para otros, era un experimento imprudente que había dañado a millones. Lo que no se podía negar era su influencia. Juul había remodelado la forma en que las personas consumían nicotina, obligando a los gobiernos y organizaciones de salud a enfrentar el problema de frente. Los efectos residuales del ascenso y la caída de Juul continuarían durante décadas. Independientemente de dónde se ubicara uno en el debate, un hecho permanecía. Juul había alterado para siempre el curso de la industria de la nicotina, para bien o para mal. Al final, la historia de Juul sirve como un recordatorio de que la innovación y la ética no siempre se alinean. Lo que comienza como una idea revolucionaria puede convertirse rápidamente en controversia, consecuencias no deseadas y batallas regulatorias. El ciclo de adicción y adaptación de la industria continúa, dejando a los formuladores de políticas, defensores de la salud y corporaciones atrapados en una lucha continua. El próximo gran producto de nicotina ya se está desarrollando, y el ciclo se repetirá una vez más. Si será una fuerza para el bien o otro desastre de salud pública, queda por ver. Una cosa es cierta: la historia tiene una forma de repetirse, y el próximo capítulo ya se está escribiendo.